Buenas tardes, gracias al Museo de Arte Moderno de Cartagena por tenerme aquí y gracias al Apolo Constantino Project por traerme aquí a Colombia para compartir con ustedes. Estoy agradecida de poder compartir estos conocimientos con ustedes, ya que el arte haitiano ha contribuido un inmenso aporte a lo que conocemos como la modernidad y el arte moderno. Solo que cuando hablamos del modernismo, ni hablamos de Latinoamérica, ni hablamos de Haití, ¿verdad? Eso va a cambiar hoy. No hay manera de que ustedes se vayan de aquí sin centralizar el rol de Haití en lo que llamamos el arte moderno. Quise comenzar con este refrán popular que dice, Deyemon Kemon. Detrás de una montaña hay otra montaña. Detrás de un día, detrás de un momento histórico, detrás de un reto, hay otro reto, otro momento histórico, otro día. Deyemon Kemon. Es un refrán popular y hoy vamos a hablar de cómo los elementos populares influyen el arte moderno haitiano. Entonces, tradicionalmente, cuando hablamos sobre el arte moderno, pensamos en Europa, en las vanguardias del siglo XX que rompieron con las academias, que rechazaron la perspectiva clásica, que exploraron lo abstracto, lo inconsciente, lo cotidiano. El modernismo europeo se define como una búsqueda de nuevos lenguajes visuales que desafían las formas heredadas del pasado, pero también es una expresión del cambio. Ahora bien, si ese es el punto de partida, ¿por qué no mirar hacia Haití? Desde los años 40, artistas haitianos como Héctor Hipólite, Philomé Aubin o Rigaud Benoit estaban haciendo algo profundamente moderno, aunque desde otro origen. No quiero decir inspirado por, sino desde otro origen. Lo verdaderamente revolucionario del arte moderno haitiano es que propone una modernidad distinta. Una modernidad que no imita a Europa, sino que afirma lo que es propiamente de ellos, los saberes ancestrales, los rituales, las imágenes populares. También esas son lenguajes capaces de nombrar el presente y el futuro. En el contexto europeo, el modernismo artístico estuvo íntimamente ligado a la idea del progreso lineal. Ser moderno significaba profanar lo sagrado, romper con las reglas académicas, con la tradición religiosa y sustituirlo por nuevas formas de ser, pensar, ser y sentir. Lo moderno en Europa fue sinónimo de ruptura con Dios, con la historia, con la comunidad. El artista moderno era muchas veces una persona en conflicto con su entorno. Pero en Haití, lo moderno no estaba opuesto a lo sagrado, ni distante a el pasado, ni distante de las raíces populares. Al contrario, la espiritualidad, la historia y la colectividad son fuentes de lo moderno en el arte haitiano. El arte haitiano moderno no rechaza lo popular, lo espiritual o lo comunitario, sino que afirma estos ejes como ejes centrales. El arte haitiano no se separa. Sí, exacto, eso quise hacer. El arte haitiano no se separa de la vida del pueblo. De hecho, nace de espiritualidades como el vudú, como el catolicismo, de la historia revolucionaria, del mercado de la tierra. Eso no lo hace menos moderno.
Al contrario, si definimos el modernismo como una serie de estilos que rompen con el formalismo del pasado, ¿por qué no nombramos el arte moderno haitiano como arte moderno? ¿Por qué es que lo nombramos con palabras como naïve o ingenuo, cuando lo que queremos decir es moderno? Ese contraste nos obliga a reconsiderar nuestras definiciones. Importantemente para nosotros aquí en el Caribe continental, ampliar y afirmar la historia larga de nuestro legado en el arte moderno. La historia del arte moderno en Haití comienza de un momento de cambio profundo. Estamos en el Haití de la década de 1940, en un país que, a pesar de ser la primera república negra independiente del mundo, seguía enfrentando la pobreza, aislamiento político y tensiones internas. Sin embargo, algo estaba gestándose, un deseo de afirmar lo propio, demostrar que Haití tenía no solo una historia poderosa, sino también una voz artística única. En 1944, un hombre estadounidense llamado Douhet Peters, pintor y profesor, llegó a Haití para enseñar inglés, como alternativa a entrarse como soldado al ejército americano que había invadido la isla. O sea, que él le propuso al gobierno americano ser maestro en Haití en vez de soldado. Al poco tiempo fundó lo que se llamó el Centre d'Art de Port-au-Prince, de la capital, un espacio que marcaría un antes y después en el arte haitiano y su conocimiento. Aunque en sus inicios el centro buscaba formar artistas en técnicas tradicionales, pronto ocurrió algo inesperado. Comenzaron a llegar pintores autodidactas, hombres y mujeres sin formación académica, pero con una fuerza expresiva sumamente amplia. Lo que unía a estos artistas no era un estilo uniforme, sino una raíz común: su vínculo con el pueblo, la espiritualidad y la historia haitiana. Así surgió el arte moderno haitiano. El arte moderno haitiano transformó lo propio en la estética. La religión africana, las imágenes populares, la oralidad, el gesto comunitario se convirtió en material legítimo para hablar sobre lo moderno. Lo que comenzó en los años 40 como el Centre d'Art no fue una moda pasajera, sino el inicio de una transformación cultural a lo largo. En los años 50 y 60, el arte moderno haitiano se expandió y diversificó. Nuevas generaciones de artistas surgieron y, de hecho, en el tiempo contemporáneo también tenemos muchos artistas haitianos que están expandiendo lo que significa el arte de Haití. Vamos primero a pasar a aprender sobre el arte de Héctor Hippolyte. Héctor Hippolyte, que nació en el 1894 y murió en el 1948, fue un sacerdote de vudú haitiano y pintor autodidacta que desarrolló la mayor parte de su obra entre 1945 y su muerte en 1948, o sea, en 3 años. En esos 3 años produjo más de 200 obras de arte, de 200 a 300 obras de arte. Hoy solo han sobrevivido 80. Ustedes quizás se preguntan cómo de 300 solo quedan 80. Bueno, sabemos por fotos, por las descripciones, que faltan más de 200 obras de Héctor Hippolyte. Quizás la encontremos en algunas casas por ahí, ¿verdad?
pero por ahora solo conocemos de 80 que se han preservado hasta hoy. Héctor Hipólite, antes de recibir reconocimiento formal, trabajaba como pintador de patrones decorativos en casas y tiendas. De hecho, su trabajo principal era pintar puertas. Entonces, él comenzó a hacer sus propias obras sobre puertas desechadas y pedazos de madera. También algo que él hacía es que realizaba pequeñas pinturas de postales, postcards, que les vendía a los turistas americanos y de hecho a los mismos soldados que habían invadido la isla. Estas son sus primeras obras, ¿verdad? Estas primeras obras representaban el espíritu del vudú, sirenas, aves, escenas míticas, y solían estar hechas no usando brochas, sino utilizando plumas de gallina. Sus pinturas en postales tomaron la atención de los turistas europeos, unos de ellos siendo Duet Peters, que trajo sus postales a lo que él fundó como el Centro de Arte. Hipólite de una vez se incorporó al Centro de Arte en Port-au-Prince en 1945, o sea, 3 años antes de su muerte. Fue ahí donde él realizó la mayoría de su obra. En vez de usar puertas desechadas, ya él pintaba sobre madera, sobre amazonita y sobre lienzo, usando ya brochas de pintar, aunque sí en muchas de las pinturas, como vamos a ver, se ven los rasgos de las plumas, o sea, se ve que fue pintado con pluma. Estos inicios se convirtieron en parte esencial de su fama y él se convierte hoy en el padre de lo que la historia de arte llama como arte naif, pero que los historiadores de hoy están rescatando y lo están llamando arte haitiano moderno. Su arte se caracteriza por el uso de colores vivos y expresivos, símbolos religiosos, espíritus de vudú, escenas de la vida cotidiana haitiana e iconografía cristiana. Solía pintar con herramientas poco convencionales, plumas de gallina, sus dedos, restos de pinturas de casas y en materiales desechados como pedazos de madera vieja, lo que le daba una urgencia a sus imágenes. Lo tenía que terminar. Hipólite insistía en que no pintaba sueños, sino realidades espirituales vivas. O sea, él no pintaba, él no era un pintor surrealista de su punto de vista. Él pintaba lo que él mismo vivía. Hipólite se convirtió rápidamente en una figura central del arte supuestamente naif haitiano y recibió reconocimiento internacional después que artistas como Wilfredo Lam, que también se destaca mucho en la República Dominicana, compran sus obras y promueven su trabajo en Europa. Aquí tenemos esta pieza llamada Fête des Morts o Fiesta de los Muertos, y es una pintura de óleo sobre amazonita profundamente simbólica, con una temática espiritual bien fuerte. Esta pintura representa una ceremonia ritual dedicada a los ancestros, a los espíritus y a los difuntos. Formas espectrales o espirituales rodean la escena, surgiendo la presencia de los Iwa o las almas ancestrales de una manera similar, como lo vemos aquí, de otras artistas contemporáneas como la artista contemporánea Noeline Pierre. Entonces los mismos rasgos que vemos, las caras que se aparecen de los Iwa en la obra de Héctor Hipólite,
lo seguimos viendo en la obra de Narlin Pierre, y de hecho Narlin Pierre también ha dicho en entrevistas que no está pintando algo fuera de la realidad, sino que nos está invitando a su realidad. En varias ocasiones, Hippolyte decía haber viajado a África, especialmente a Benín, el lugar de origen de muchas de las prácticas religiosas del vudú. Sin embargo, estos viajes realmente fueron simbólicos. Él nunca llegó a la África. De hecho, él solo salió de Haití para ir como obrero a Cuba, donde pasó un poco tiempo trabajando como obrero migrante antes de regresar a Haití, no como pintor. Pero este mito, digamos, del viaje a África puede interpretarse como una afirmación espiritual e identitaria en el plano transtemporal y transespacial de su linaje espiritual. O sea que sí llegó a África. Usualmente cuando yo enseño sobre la historia de arte en las universidades, yo siempre les doy a los estudiantes esta pregunta en los exámenes. Compárenme a The Congo Queen de Hector Hippolyte a las pinturas de Madonna and Child. Ustedes me pueden decir cuáles son los rasgos similares entre The Congo Queen y Madonna and Child. Tiene un bebé, total. ¿Qué más? El fondo cielo, o sea, la emergencia del paisaje que solo se desarrolló en los 1400. Exacto, ¿qué más? ¿Dónde está posicionado el bebé? Al lado, de hecho, enfrente del... Ajá. Exacto. Pero vemos que el bebé está enfrente de la mamá, o sea, más cerca de nosotros como observadores. ¿Qué más? La aurora. Exacto, la aurora de la Virgen, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta obra, que es muy similar a las varias interpretaciones de Madonna and Child, también se puede conocer como una Madonna and Child, y de hecho el arte MoMA en Nueva York lo reconoce así, aunque esta figura no está representando a la Virgen María, sino a Erzulie, que... Exacto, entonces Erzulie es una de las diosas en el vudú, es una de las deidades en el vudú que está enmascarada como la Virgen María. O sea que la imagen de la Virgen María se usa para representar a Erzulie en ámbitos en el cual el vudú no se pueda manejar o enseñar, ¿verdad? Entonces reconocemos esta obra como una obra de una representación de Madonna and Child. Aquí podemos ver en estos rasgos sumamente gesturales cómo él usa las mismas plumas para pintar, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que reconozco una obra de Hector Hippolyte por esos mismos rasgos. Cuando primero se coleccionó esta obra, se consideraba todavía que era parte del arte naif, y solo ha sido en los últimos 5 años que los historiadores han cambiado esa forma de hablar. También él tiene obras como esta, un Femme nue, que claro que nos va a recordar a Les Demoiselles de Avignon de Pablo Picasso, hecha 40 años antes. Pero yo quisiera decir que aunque el estilo de Hector Hippolyte se puede comparar con las composiciones y gestos del modernismo y surrealismo europeo, solo hay una persona a quien uno pueda comparar una obra de Hippolyte. Eso es a él mismo.
Él tiene un estilo sumamente único que se reconoce y que si tú después de esto ves obras con estos mismos rasgos, vas a reconocerlas como obras de Héctor Hipólito. Podemos ver que esta obra fue en el 1946, o sea, 2 años después de comenzar a pintar formalmente, y esta fue justamente antes de su muerte. Hay una diferencia ligera, pero igual ya ustedes pueden decir, bueno, yo conozco la obra, esta tiene que ser del 46 y esta tiene que ser del 48, ¿verdad? Cuando le pregunten a ustedes, cuando vengan los museos a preguntarles a ustedes. Yo amo su estilo del 46, por ejemplo, que aquí también lo vemos, aquí, ¿verdad? Y actualmente, como ya vemos, el 46. Pasemos a mi artista favorito en el mundo entero, Philomé Aubin, que sé que algunos de ustedes lo conocen. De hecho, cuando yo estaba caminando aquí afuera en el centro histórico, todo me parecía a las obras de Philomé Aubin. O sea, todo era cuadro. Mis ojos eran cuadros de Philomé Aubin. Entonces, él tiene una manera súper narrativa de hacer su arte, que en verdad cuando salgas vas a ver que sí, él está pintando la vida de nosotros, de hecho, hasta hoy. Entonces tenemos el Centro de Arte, que estuvo en el sur, en la capital, pero en el norte del país se fue gestando otra fuerza igual de poderosa, la Escuela de Cap Haitien, en el norte del país, liderada y formada por Philomé Aubin. Aunque cuando él la estaba formando, él no sabía que estaba formando una escuela, eso ya después se llamó la Escuela de Cap Haitien. Aubin nació y fue criado en Cap Haitien y nunca se mudó de la capital ni abandonó su ciudad, aunque él estuvo vivo por casi 100 años. O sea, él murió en el 1580 y pico y nació en el 1892. Entonces, él desarrolló un estilo único que fue completamente distinto a los artistas del sur como Héctor Hipólito o Rigaud Benoit, donde ellos eran gesturales, visionarios y a veces místicos. Aubin era narrativo y meticuloso. Con el tiempo su visión se convirtió en lo que hoy se llama la Escuela de Cap Haitien. Aubin no fue un artista impulsado por la historia, fue un artista impulsado por la historia, la observación detallada y la memoria colectiva. Aubin fue, en esencia, un historiador visual. A través de composiciones planas, figuras estáticas y un uso muy controlado del color, logró representar momentos clave de la historia haitiana, como la invasión estadounidense del 1915, la vida de Toussaint Louverture, la migración y el peregrinaje espiritual. O sea, muchas de las escenas que vemos así de campesinos caminando, de hecho son peregrinajes que él está pintando. Pero lo más poderoso de su obra no son los eventos históricos en sí, sino la mirada con que él las representa desde el punto de vista del pueblo y no del poder. Desde el punto de vista del pueblo y no del poder. En sus obras el detalle es importante. Las ropas, los gestos, las banderas, los carros, los balcones, los árboles, el paisaje, ya vamos a ir a eso. Todo habla. Hay una sensación de orden, casi de archivo, pero también una calidez que proviene de la cercanía que tenemos nosotros con las figuras.
A diferencia del modernismo europeo, que muchas veces se construyó desde la ruptura o la abstracción, el arte de Aubin es moderno porque crea un lenguaje visual propio. En sus composiciones hay algo incluso más revolucionario que lo gestural y lo surreal, la dignificación de lo local como sujeto de arte moderno. Entonces, él, como muchos artistas de la época, pensemos de Heitor dos Prazeres en Brasil, pintaba el campo como también pintaba la ciudad. Él también pintaba escenas sumamente religiosas y verdaderas, aunque quizás para nosotros parezcan surrealistas. Esta obra la vi en Nueva York y hasta hoy me quedo pensando en qué querrá decir Philomé Aubin con esta obra. Es una obra que se llama El disfraz del carnaval y no sabemos si es que el hombre realmente está matando a este o si este tenía disfraz de hombre muerto y este estaba al lado. Todavía no sabemos. O sea, me imagino que el hombre está disfrazado porque si no se hubiera caído, ¿verdad? Entonces me imagino que fue así. Y este, que puede ser que sea hombre, está vestido como monja. Dale. Aquí vemos que obviamente no están en una escena surrealista, sino están en el mismo carnaval. Y aquí también podemos ver disfraces muy populares en el mundo de carnaval, en Haití como en Santo Domingo también. Entonces, él de hecho hace mucho tipo de obra, pero como ya vemos las obras en total de Philomé Aubin, ¿alguien me puede decir cómo yo entro a una galería y reconozco una Philomé Aubin? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué te ayuda a identificar? Los colores muy controlados, muy planos. Perfecto. Sí, sí, sí. Y un azul específico, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Qué más, amor? ¿Qué más? Sí. Sí, cuéntame. La verdad, todo es bastante limpio. Y las proporciones de las personas están pues, como directas. Exacto. Limpio el trabajo. Muy, muy limpio, o sea, muy narrativo, muy particular, todo está controlado. Perfecto. ¿Qué más? Hablaste del modernismo, ¿no? Pero si vemos el Renacimiento, que es como el tema de la perspectiva, hay mucha perspectiva todo el tiempo, entonces no sé si quiere hablar de también está en la modernidad Haití, no sé. Exacto. Pero eso lo veo. Exacto, y de la perspectiva del mismo pueblo, o sea que nadie está aquí mismo, en la misma composición, el mismo Henry Christophe, el rey Henry Christophe está más abajo que el pueblo, está en la composición, él debería estar aquí, digamos, en una obra del Renacimiento, pero aquí está aquí abajo. De hecho, ¿qué más? Exacto. Total. Exacto. Un juego de poder, ¿verdad? Exacto. Entonces, el otro día yo me sorprendí cuando yo estaba caminando en Santo Domingo, yo había entrado a un local random, totalmente random, y mira que vi esta pintura. Y yo estaba vuelta loca, 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 porque estaba en un lugar sumamente random. Y yo dije, no, esta tiene que ser una Philomé Aubin. Entonces yo estaba diciendo, sí, sí, sí lo es, sí lo es. Entonces estaba mirando todos los rasgos, dije, sí, tiene que ser, y ahí vi la firma.
o sea, que totalmente era de él. Le tiré al hombre, al dueño del lugar, que es un coleccionista que ha estado coleccionando por los últimos 25 años, y él dijo que sí, que es una Philomé Aubin. Entonces, nada, estas cosas se pueden encontrar en subastas, hay muchas obras de Philomé Aubin que todavía están disponibles y como sabemos, quedan pocas. Entonces, es parte del rol del coleccionista de preservar estas obras antes o cuando los museos todavía no han visto el valor en estas obras, ¿verdad? Y eso siempre vemos que los coleccionistas tienen un pulso más actual, tienen un conocimiento más actual de lo que va a ser importante en 50 años que a veces los mismos museos, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante coleccionar, especialmente cuando tú en verdad sabes el valor de este tipo de composiciones, colores, aunque cueste, bueno, 10,000 pesos colombianos. Exacto. El pueblo está sumamente presente y de hecho yo solamente he visto una obra de Philomé en el cual hay una persona y es esta, no, hay dos, disculpa, pues no he visto. Estas tres la vi en Nueva York, que también estaba vuelta loca porque esta fue en una galería y yo me pregunté, wow, ¿de dónde sacaron estas obras? Y bueno, eran de colecciones privadas, ¿verdad? Que otra vez los coleccionistas están más atentos a lo que va a ser los ejes de la historia del arte en el futuro. Entonces, estas son fotos que yo tomé. Y claro que otra vez, aunque no tuviera esta firma, ya todos aquí sabemos reconocer una Philomé Aubin, ¿verdad? Dale. Pues nos vamos a pasar a Rigaud Benoit, que va a ser el último. Rigaud Benoit es una de las figuras centrales del arte moderno haitiano. Comenzó su carrera como chofer y zapatero, o sea, autodidacta también, antes de integrarse al Centro de Arte en Port-au-Prince en los años 40, cuando Hippolyte también comenzaba a pintar. Su obra combina una precisión compositiva clásica con un mundo visual surrealista poblado por espíritus de vudú, figuras bíblicas y escenas populares. A diferencia de Hippolyte, quien pintaba con plumas de pollo en una explosión de energía mística, Benoit, que también es surrealista o se puede nombrar así, es más reflexivo y arquitectónico en su estilo, y sin embargo ambos dialogan con el mismo universo espiritual haitiano. Benoit es reconocido por sus representaciones del panteón vudú, con espíritus Iwa, como Ursuli, que la vemos aquí, la reconocemos ya por el Congo Queen de Héctor Hippolyte, ¿verdad? Entonces, él pinta figuras como Ursuli, Dambala, Agüe, emergiendo de escenas que combinan la vida cotidiana con el más allá, como vemos aquí. Lo sobrenatural para él, como para Héctor Hippolyte, no es algo del otro mundo, sino una dimensión íntima de la vida cotidiana, como lo vemos aquí. O sea, Ursuli y digamos quizás su bebé también está atado al mundo cotidiano. Aquí vemos a Ursuli con los dos ángeles, como mismo lo hizo su colega. Vemos la obra de Rigaud Benoit y quizás pensemos que se basa en estilos europeos del modernismo, del surrealismo. Quizás pensamos en Picasso, quizás Salvador Dalí, pero de hecho él está haciendo una obra sumamente atada a los movimientos populares en Haití, a lo místico de Haití. Entonces es una obra que es una de las centrales del modernismo haitiano.
Entonces, en conclusión, quiero argumentar que desde los trazos guiados por las pinturas de Héctor Hippolyte hasta las escenas históricas de Philomé Aubin o los mundos espirituales organizados de Rigaud Benoit, vemos que la modernidad no siempre se construye desde la negación del pasado, desde la negación de lo sagrado. En Haití, lo moderno emerge de la continuidad con lo ancestral, con lo popular y con lo espiritual. Aquí, modernidad no significa secularización ni distanciamiento, significa reivindicación de otras formas de ver, de sentir y de representar la realidad. Haití nos enseña que el arte moderno también puede nacer del rito, del canto, del cuerpo, del mercado o de la misma memoria. Así, el arte moderno haitiano no solo participa del modernismo global, también lo expande, lo cuestiona y lo transforma. No pide permiso para existir, simplemente demuestra que ya estaba aquí, desde siempre, con sus propios lenguajes, sus propios intereses, su propio legado como arte moderno. Gracias.